Y seguimos en el gocho.com. Hoy tengo el honor de invitar a un buen amigo, el abogado experto en derecho laboral, don Wilmer Partidas, desde el estado Lara, a quien hemos invitado para que nos aclare un poco. Hoy en día vemos un montón de protestas en Venezuela porque no han subido los salarios, porque no están pagando las pensiones, pero pareciera que todo el mundo quiere acusar del problema al presidente Trump, que comenzó el juego del 3 de enero para acá, pero hay una cantidad de cuentas que no han rendido estos tipos. Adelante, don Wilmer. Sí, bueno, saludos cordiales, buenas noches. Estamos aquí en Venezuela, son las 7:30 de la noche. Bueno, realmente el problema es que en Venezuela, para poder llegar a repartir riqueza y cumplir con todos los requerimientos del derecho constitucional, social, incluso económico, tenemos que aspirar a tener un sistema económico con equilibrio económico. Es fundamental limpiar la casa, establecer todos los índices para que realmente se pueda, digamos, repartir riqueza. Este es un país que ha quedado, digamos, en una gran incertidumbre, con dinero desfalcado, con falta de rendición de cuentas, con un desorden administrativo, con una hipertrofia de Estado, con un país que no está produciendo lo necesario, con un desvío total en la brújula de la política exterior de Venezuela, incluso de la política petrolera, y como consecuencia de esa, digamos, consistencia de errores acumulados, hoy Venezuela se ve, digamos, en un vacío total, en un abismo, y con unas alcancías prácticamente vacías. Pero don Wilmer, ya va, fíjate una cosa, te voy a pedir el favor que eches un poquito hacia atrás, porque estás ahora sí, porque no te veo la cara, y estás encima de la cámara y solo te veo ahora sí, desde esa posición bueno, sí te escucho bien. Sigue, por favor. Entonces, el hecho de no tener equilibrio macroeconómico impide que el mismo Estado consecuencialmente pueda cumplir con sus derechos sociales, sus derechos económicos. O sea, eso es la realidad. Hay que ordenar la casa con política monetaria, con política fiscal, con política de inversión, con confianza, con Estado de Derecho, y esa es la razón del por qué el funcionamiento del Estado es una, digamos, cuesta arriba en estos momentos. Pues. Y esas son las realidades de que Venezuela está sufriendo en estos momentos. Una conmoción de la situación posterior a lo que ha venido ocurriendo en este proceso histórico y sumado a la ausencia de legitimidad y credibilidad en las mismas instituciones. Y es por eso que hay una gran confusión, sin embargo hay muchas expectativas. Ahora fíjate, tú que estás en el terreno, hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela que es la que gira alrededor del comercio y gira alrededor de la industria y gira alrededor del sector primario, que es el campo. Esa porción de esa Venezuela que vamos a llamar la privada, pues no es que estén bollantes, pero yo he escuchado tanto los salarios del campo como en algunas empresas privadas que la gente tiene ingresos. Ahora, el mayor problema que uno observa, y es el que repite el titular de prensa, es que la gente está ingresando solo 17 centavos de dólar mensual. Entonces quería que nos ilustraras un poco, porque pareciera que hay un deseo de embochinchar el país sin entender que hasta que no se cuadren las cuentas, hasta que no se le pida rendición de cuentas al gobierno, mal puedes tú salir a pedir un aumento de salario, que yo considero que es justo y urgente, pero la plata no crece en los árboles, alguien la tiene que producir. Te copio. Sí, perfecto, ciertamente hay dos realidades, pero el sector privado hábilmente, con mucha sapiencia, sobre todo la emergencia, para poder sobrevivir en una circunstancia de un país que tiene desde hace muchos años ausencia de política económica, ha tenido que jugársela con la dolarización informal, ¿sí? Para, digamos, mantenerse competitivo, incluso responder a los requerimientos de la economía doméstica. Y paralelamente a eso está el sector público, que es la hipertrofia del Estado, que no tiene aumento desde hace muchos años atrás, pues se lo comió la inflación o la hiperinflación y el descalabro macroeconómico que tiene este país. Son dos realidades distintas.
Sin embargo, bueno, esto no indica que el país no tenga potencial exportador competitivo, pueda llegar a especializarse en muchos rubros de la economía, y tampoco indica la posibilidad de que el país pueda recuperarse a futuro. Pero la prioridad es restablecer los índices macroeconómicos para que tengamos bases para poder repartir y hacer efectivos los derechos sociales. Entre esos son los pasivos laborales y el salario. Ahora, ¿qué indica esto? Y con mucha preocupación, es que la coyuntura histórica no se ha comprendido. Se necesita transformar el sistema económico venezolano para que pueda ser insertado en la economía mundial, para que pueda competir, para que pueda ser generador de divisa y pueda sobresaturar la economía venezolana de una cantidad de dólares e incluso de monedas extranjeras para que realmente la moneda venezolana sea fuerte. ¿Cómo se puede repartir riqueza en un país donde el bolívar fue pulverizado? Está pobre, y lo poco que subsiste de los agentes económicos y del aparato productivo es aprovechándose del régimen clandestino de la entrada de dólares a través de una dolarización informal. Esas son las realidades, pero son dos Venezuelas muy marcadas y caminan en una vía muy desordenada, llena de muchas expectativas, y lo que espera es que realmente el mismo Estado, a través del gobierno, definitivamente demuestre decencia en las finanzas públicas, en las rendiciones de cuentas y sobre todo en el organigrama de cómo se puede implementar un plan de desarrollo a corto y a mediano plazo para que la economía funcione, incluso después de eso pueda, digamos, con una moneda fuerte, el país pueda, digamos, reencontrarse con los derechos sociales, la armonía y la paz laboral necesaria que pueda tener el país más adelante. Pero casualmente un argumento que tú lo has repetido 3 veces hoy, es que el argumento de los derechos sociales, para efectos de la Constitución, pinta muy bonito. Pero la verdad es que cuando usted habla de derechos sociales, simple y llanamente es: cóbrele más impuesto a aquel para que se los regale a este. O haga que el país produzca mucho dinero del petróleo para repartir esa piñata. Pero casualmente, por estar ofreciendo derechos sociales, se nos fue la brújula, ofrecimos más de lo que se podía dar, y al día de hoy hay muchos derechos escritos, pero no hay en el horizonte la capacidad de generar los cobres para pagarlos. Y que el cambio que requiere la República, pues hay que eliminar una cantidad de derechos sociales, porque si no, no vamos a nunca arrancar para algo que parezca un país de primer mundo. Te copio. Sí, el detalle es lo siguiente, que el problema es que desde el origen constitucional no se aplica el principio tributario de la contribución de conformidad a la capacidad de ingreso y productiva del agente económico. Aquí hay una voracidad fiscal muy desordenada, exorbitante, y muchos comerciantes, pequeños industriales, emprendedores han quebrado. Esa es la realidad. Ahora, con respecto al problema del Estado petrolero, sí, es un petroestado que existió por muchos años, que absorbió todas las responsabilidades y construyó un régimen empresarial parasitario, ¿sí? Incluso una dirigencia sindical que vio el Estado como una oportunidad de piñata. Sin embargo, para hablar de derechos sociales no es que lo vamos a desdibujar, sino que hay que ordenar y crear un sentido de prelación de las cosas. Si no tenemos una moneda fuerte, si no tenemos política monetaria, fiscal, disciplina de gasto, de argumentar cada bolívar con actividad productiva que circule en la economía y se acabe la manía de producir dinero inorgánico, se acabe la manía de alimentar el presupuesto con devaluaciones cuasi fiscales, se acabe la manía de sobreendeudar el país y cambiar eso por inversión extranjera, estabilidad financiera y sobre todo confianza. Yo creo que el país no va a cambiar. Entonces, don Wilmer, fíjese, ya va. En el próximo segmento, porque tenemos que ir a comerciales, quiero que nos termines de desarrollar la idea. Ya seguimos en elgocho.com. Perfecto.